estos instantes nos acompaña Wilmer Suárez, él es consultor político para desde la óptica de la percepción ciudadana, cuál es el reflejo de esta crisis energética que estamos atravesando los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Wilmer, por conversar con el programa propositivo de Manabí. El tema le he titulado Cortes de Luz. ¿Tendrá un castigo electoral? ¿Qué dices al respecto, Wilmer? Bienvenido. Buena interrogante, mi querido Pedro. Buenas noches para ti, para la audiencia. Bueno, efectivamente, la política tiene una diferencia frente al marketing político y al marketing comercial, y es que el marketing comercial de alguna forma te vende algún producto o servicio que lo puedes tangibilizar. Pero en el caso político vendes alternativas, sueños frente a problemas. Y Ecuador en realidad está enfrentando una multicrisis. Dentro de las crisis que ya tenía se incorpora la crisis energética. De manera que los ciudadanos ven la materialidad de los discursos políticos en calidad de servicios y en obras. Y evidentemente están por decirlo de alguna manera, contrapelo, ¿no? A contrapelo de la aceptación ciudadana. Claro. Veníamos de una crisis económica, de una crisis de inseguridad que todavía no podemos sortearla. Nos aparecen nuevas crisis como la energética, también se suma a la crisis de los incendios forestales. Pero en todo caso, ¿cómo mira el ciudadano todas estas crisis? ¿Responsabilizan al actual gobierno o comprenden que este es un legado que lamentablemente asumió el presidente Daniel Noboa y que es tan difícil resolverlo en menos de 10 meses o un año? Bueno, los legados siempre se los debe entender más bien en forma positiva, ¿no? Si se puede hablar de legado en términos energéticos, podría ser el plan prospectivo. Lo contrario es que no se ejecutó. Ahora, la gente hace ciertas distinciones, pero como los procesos electorales siempre lo que buscan es respuesta emocional. Entonces, lamentablemente, el Ecuador hoy en día se encuentra en una hiperpolarización política. ¿Por qué se diferencia de las polarizaciones anteriores? Porque en las polarizaciones, por ejemplo, de nacimiento de la República entre liberales y conservadores, era una polarización de élites, de grupos. Pero ahora es una polarización que de alguna forma nos encierra a todos en un corral comunicacional gracias a las redes sociales, a los WhatsApp y al tiempo que los jóvenes y las personas en general le dedican a las redes. Entonces, esto hace que de manera permanente y continua los políticos se encuentren en campaña, en una confrontación, en una disputa que hasta cierto punto es tribal. Y esto lo que hace es ahondar las confrontaciones y no contribuyen a las crisis, ¿no? Claro, perfecto. Mire, hay elementos que responsabilizan desde los ciudadanos o de ciertos sectores, analistas, opinólogos, etcétera, que responsabilizan en que las inversiones hidroeléctricas, sobre todo, tuvieron irregularidades y problemas técnicos en su momento, justo en los momentos de los procesos constructivos. Hay otros que responsabilizan a los siguientes gobiernos a partir de 2019 y a este gobierno actual también que asume todos estos problemas, en efecto. ¿Qué dice el ciudadano? ¿Qué piensa el ciudadano de esto? Bueno, a ver, hay distintas opiniones, hay opiniones que son más emocionales, de manera que los políticos tratan de evocar y tratan de despertar esa respuesta emocional con opiniones. Por ejemplo, los anticorreístas van a culpar al correísmo. Los correístas van a culpar a los gobiernos subsecuentes. Y evidentemente los que son, de alguna forma, tienen una posición un poco más crítica, tratan de ver una estructura de ruta, por decirlo así, una arquitectura de lo que ha ido pasando, y es que si bien el gobierno actual heredó la crisis, pues lo que el gobierno actual está quedando debiendo a los ciudadanos es el hecho de que ha destinado casi 60 millones de dólares y la ejecución no llega ni siquiera a los $200.000. Entonces hay una impericia del gobierno actual. Evidentemente no es culpable de la crisis, pero sí hay impericia. Y también tiene problemas de comunicación. El gobierno actual no tiene una comunicación muy eficiente y efectiva, porque en principio dijo que había
que había un boicot y se fue en contra de la ministra, la hizo renunciar. Bueno, después que con la ley más apagones iban a superar el problema y ahora finalmente lanzándole plegarias a Dios. Es decir, lo negativo de este gobierno es por impericia. Yo no creo que haya una mala intención, pero sí hay impericia, ¿no? Hay impericia y Eso incomoda, falta de incomoda comunicación. al ciudadano que no hayan sido honestos, francos, frontales, para desnudar una realidad, sino que la han tratado de ocultar, de esconder, y en su momento estaban tan seguros, y eso fue lo que dijo el ministro de Gobierno, que no íbamos a enfrentar apagones. Posteriormente cambiaron el discurso y finalmente usted lo acaba de mencionar, estamos emitiendo plegarias al hacedor de la vida. ¿Esto cuánto le molesta, le enerva, le cabrea al pueblo ecuatoriano? Le molesta mucho, Pedro, porque los políticos en el Ecuador todavía no entienden que lo que los ciudadanos quieren es que se les comunique con la verdad. Entonces, los ciudadanos son persuadidos y son traicionados, pero cuando los ciudadanos se dan cuenta de las mentiras, eso en realidad se constituye en una posición negativa y en pérdida de aceptación. Y es lo que podría estar pasando en el caso del gobierno actual, que ha peleado muy duro en algunos temas, ha afrontado con vigor. Sin embargo, en esa suerte de gobierno de transición, ellos no quisieron quedarse como gobiernos de transición, sino que han tratado de hacer cosas que los hagan ver como un real y efectivo gobierno. Pero en ese ejercicio han tenido algunas flaquezas, algunas impericias que lo está llevando al fracaso. Mire usted los índices de inseguridad y de sicariato. Hemos superado el número de muertes en el mes de septiembre si comparamos septiembre de 2023 con 2024. Usted tiene un incremento del IVA, pero no hay rendición de cuentas de dónde están esos recursos. Tampoco hay una rendición de cuentas de Plan Fénix, efectivamente. Y son pocas las bandas que se han podido desarticular. Es decir, yo creo que ellos se elevaron mucho la vara, pero por problemas de comunicación e impericia, yo en realidad creo que el gobierno ha ido perdiendo mucha aceptación, ¿no? Hay mediciones, Wilmer, ¿cuánto ha caído el gobierno? ¿Quién está aprovechando esta posible caída del actual candidato presidente, si vale el término, porque ya estamos en procesos netamente electorales? Bueno, a ver, hay algo que se usa un poco para evaluar la conducta electoral y es la volatilidad del voto. Quiere decir que los ciudadanos no se sienten fuertemente identificados por tiendas políticas, sino que de proceso electoral pueden ir decidiendo entre distintas tiendas políticas. Y la volatilidad en el Ecuador está muy cercana al 50%. Quiere decir que el 50% de los ciudadanos podrían ir y votar por otra tienda política. Entonces, ahí es que el presidente ha ido perdiendo aceptación y algunos actores políticos como Topic, que ya tenían una campaña anticipada, pues han ido ganando algo de aceptación. El correísmo también se ha recuperado un poco, pero nada está dicho porque hay un porcentaje cercano al 40% de ciudadanos que van a ir definiéndose a lo largo del proceso electoral y posiblemente un 20% se van a definir la última semana. Es decir, es esa volatilidad, ¿no? Donde los ciudadanos pueden votar hoy por partido A, después por el partido B, luego pueden volver a votar por el partido A o después simplemente votan por el partido N, ¿no? Es decir, que ha perdido aceptación y credibilidad del gobierno por todos estos errores comunicacionales que ha cometido en esta crisis puntualmente, en esta crisis energética. Totalmente. Yo lo digo con todo respeto para las personas que trabajan ahí, pero el gobierno en principio no tiene una estructura gerencial que articule los distintos ministerios. Eso en términos de gobernabilidad, en términos de gobernanza no tiene una buena articulación con los otros subniveles de gobierno y tampoco tiene un conjunto de voceros
que le tributen a la comunicación política, porque va más allá del pautaje o de identificar unos cuantos líderes de opinión o tener una aldea de tiktokeros, ¿no? Este problema, esta crisis, aún no tiene fecha o día en que se supere, se solucione, porque hay dificultades, tanto económicas como también del aspecto técnico. Si se mantienen estos racionamientos por las próximas semanas, hasta más o menos noviembre, irá decayendo en ese sentido la imagen del presidente de la República, tanto en aceptación como en credibilidad. Totalmente, porque los ciudadanos todos los días están cerrando sus negocios, están perdiendo ingresos, no hay poder adquisitivo, no hay un solo indicador macroeconómico que dé cuenta de que hay capacidad de compra. Si usted revisa las caídas en las ventas de vehículos, las caídas en el crédito, ha crecido la morosidad. No hay ventas a nivel inmobiliario, es decir, un conjunto de indicadores macroeconómicos que de alguna manera materializan la política. El Estado, el deber ser del Estado es crear condiciones para la garantía de derechos, pero también para la felicidad, para la libre empresa, para la libertad de asociación, etcétera. Ahora, si usted compara la inversión extranjera directa de los años, por ejemplo, 2007, 2010, perdón, del 2007 al 2018, la mayor cantidad de inversión extranjera directa la han tenido países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, independientemente de la tienda política, porque esto también tiene que ver en cómo el país se muestra hacia afuera. No solo es la seguridad jurídica, sino que los países que más inversión directa han recibido en los últimos años es justamente porque han mostrado al mundo y han ofertado al mundo proyectos relacionados con energía renovable, energía limpia. Entonces, en el Ecuador también falta generar, estimado Pedro, una discusión seria en torno a estos temas que le podrían llamar la atención del mundo, porque todavía seguimos pensando en el corto plazo y beneficiándonos por fortuna del boom, el boom cacautero, el boom petrolero, el boom de las flores, el boom del banano, el boom del camarón, etcétera. Pero Ecuador tiene que pensar en políticas de más largo aliento que trasciendan la posición tribal, visceral de nuestros líderes, que si porque un gobierno no me cae bien, desbarato todo y todo está mal hecho. Y digo que todo, absolutamente todo está mal hecho. Y así sucesivamente. Entonces, en el Ecuador falta una élite que quiera a la patria. Ya. ¿Qué pasará en el supuesto caso que a partir de noviembre el gobierno ya solucione momentáneamente el problema de los racionamientos, porque para solucionar definitivamente se necesitan grandes inversiones y esto es a mediano plazo? Sin embargo, si logra esta solución o se acaban los racionamientos, ¿recuperará el gobierno de Daniel Noboa esa reputación, esa credibilidad, o ya queda con ese desgaste? Habría que hacer una medición en noviembre, pero recuerde usted que este tema no tiene solución de corto plazo. Vamos a rezar, a hacer la danza de la lluvia nos va a salvar, pero esto es eventual. El Ecuador necesita retomar su plan prospectivo energético del 2013, actualizarlo, revisar lo invertido, diseñar una de ruta por una parte. Por otra parte, habría que hacer una medición, porque recuerde usted, Pedro, que cuando los electores, los ciudadanos, ya decantan a algún actor político y ya no hay un desencanto frente a ese actor político, es muy probable que estén mermadas sus aspiraciones, ¿no? Por eso le digo, habría que hacer una medición en noviembre, ¿no? Ya. Ahora, el debate cuán decidor será para un poco definir las candidaturas de los tres posibles aspirantes que están encabezando las encuestas, entre ellos Luisa González de RC, Jan Topi, que está un poco más abajo, pero creo que está subiendo, y el mismo Daniel Noboa. Y digo esto porque en el momento que estén presentes en el debate, le van a sacar los cueros al sol, a decirle, tú te responsabilizaste de esto y no hiciste esto. Es decir, que hay muchos dardos que pudieran ir en contra del candidato presidente en ese debate presidencial. Totalmente, pero recuerde usted que si comparamos
el Noboa del debate anterior era lo nuevo, era el candidato nuevo, el outsider, el que no se estaba peleando con nadie y el que no recibía mayormente dardos de nadie. El que se mostraba conocedor de problemas energéticos, el que ofreció una serie de cosas que todavía no la ha podido cumplir, y no las va a cumplir porque el periodo era demasiado corto y su ofrecimiento era demasiado grande. Ahora, como no es lo nuevo, habría que ver, y como usted bien señala, habría que ver cuál es la estrategia de debate por parte del candidato a la presidencia y cuál es la estrategia de debate de gente como Topic u otros candidatos nuevos que también aparecen en la tienda política. Aunque hasta ayer solo habían ratificado, me parece que 6 candidaturas a nivel presidencial, pero van a haber bastantes candidatos nuevos, ¿no? Tienen hasta el 2 de octubre para poder inscribir sus candidaturas. ¿Y cuánto podrá recuperar su imagen, su reputación, el presidente Daniel Noboa hasta que llegue el día de la campaña y de las elecciones presidenciales? ¿Qué otras cosas debe hacer para recuperar eso que al principio tenía como referencia de su gestión, de su imagen y de todo lo que usted acabó de mencionar en este instante, Wilmer? Bueno, yo creo que él tiene un músculo político que sí ha ganado en el sentido de que ha demostrado entereza, ha demostrado ante ciertos electores, lo ven como alguien que tiene valentía, que tiene coraje, etcétera, ¿no? Sin embargo, insisto, la materialización de la política tiene que ver con la calidad de los servicios y el bienestar. Y hoy en día los ecuatorianos no sienten que tienen bienestar. Tú ya lo decías, Pedro, Ecuador está en una situación de complejidad donde han convergido varias crisis. La crisis de inseguridad y violencia, donde ya se está naturalizando y de alguna forma estamos con miedo de salir a las calles, y eso también ya ha ido debilitando la economía. La crisis que tenemos ahora energética, el sinnúmero de actos que desde mi punto de vista no fue hecho por pirómanos, sino por incendiarios. Y hay una diferencia importante ahí. Los pirómanos tienen un trastorno psicológico. Los incendiarios es un acto planificado y perverso. Entonces, eso tiene que investigarlo bien la policía, la fiscalía, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, el Ecuador está viviendo una situación crítica y habría que ver cuál es el impacto al final del día, cuántas familias se van a quedar sin empleo, cuántas empresas van a tener que despedir personas, cuántos pequeños negocios van a desaparecer por el costo energético. Es decir, en realidad esto es un problema multisistémico y los problemas multisistémicos tienen que enfrentarse involucrando a los diferentes actores, y eso el gobierno todavía no lo ha hecho porque no tiene un liderazgo nacional. Es lo que te decía, no tiene un ministerio articulador de la política, no hay una estrategia articuladora del gobierno central con los distintos niveles de gobierno, es decir, no hay ese liderazgo nacional que nos permita salir adelante, y ese es uno de los problemas que al final del día le va a pasar una factura enorme al gobierno actual. ¿Jan Topic pudiera aprovechar esta coyuntura de esta crisis energética y otras crisis que está atravesando el gobierno y que no ha podido resolverlas? Bueno, Jan Topic y muchos otros candidatos, ¿no? Habría que ver qué pasa, pero la fragmentación política, si vamos a tener entre 13 o 14 candidaturas, pues la fragmentación política evidentemente en un inicio va a favorecer a quienes tienen cierto nivel de posicionamiento, como por ejemplo el correísmo. Pero teniendo en cuenta el alto nivel de volatilidad, créeme, Pedro, que cualquier cosa puede pasar en el Ecuador en los últimos 3 meses, ¿no? Perfecto, mi querido Wilmer. Muchísimas gracias también por sus valiosos aportes y por esas opiniones que son bien válidas, sobre todo en este proceso de crisis que está atravesando el país, con miras a una elección presidencial que se viene en febrero de 2025. Saludos cordiales, Wilmer. Muy amable, muy gentil. Un abrazo.